Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes a todos. Yo soy Salvador Cárdenas, abogado e historiador y director del Centro de Estudios Baltasar Gracián, de cuya plataforma estamos transmitiendo. Doy la bienvenida a el codirector del centro, Gildardo López, que está aquí con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches a todos. Gracias. A nuestra excelente coordinadora administrativa, Eunice Lázaro, y al doctor, al doctor Salvador Lira, que te voy a pedir, Salvador, que digas el nombre de la institución donde trabajas, porque siempre me cuesta trabajo grabármela. Muy buenas tardes. Para no inventar cosas. Claro, del Centro de Actualización tardes, del Magisterio doctor. Zacatecas. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. ¿Cómo se llama, perdón? Centro de Actualización del Magisterio Zacatecas. Muy bien. Bueno, lo que les puedo decir también es que el doctor Lira dio su tesis doctoral hace pues unos cuantos meses, con una excelente tesis en la que se ocupa precisamente de temas relacionados con la literatura novohispana y las expresiones del poder, entre otras cosas. Tesis bastante laureada y en la que me honré en formar parte del tribunal por vía diferida de Zoom. Bien, pues damos entonces la bienvenida. El Centro de Estudios Baltasar Gracián se ocupa de promover cursos de duración corta, seminarios, webinar, como se llaman ahora, sobre temas relacionados con la historia de las emociones. Normalmente todos nuestros temas están relacionados o se enfocan con la historia de las emociones. Próximamente tendremos el seminario La Sonrisa de Maquiavelo, que dará un servidor, y Gildardo López, que aquí nos acompaña. Inicia el día próximo 8, esta semana, y pueden inscribirse en www.bgracian.com.mx. Hablaremos de la enigmática sonrisa de uno de los más importantes pensadores políticos, Nicolás Maquiavelo. Obviamente el tema no es la sonrisa, sino lo que implica, ¿no? O aprovechar ese tema de la sonrisa para hablar de aspectos importantes como la fortuna y el azar en el pensamiento de Maquiavelo y en el ejercicio del poder. La muerte en la filosofía y la historia, con nuestro invitado Héctor de la Torre. Los comentaristas seremos un servidor y Gildardo López. La filosofía y la historia, pues hablaremos precisamente de el ars moriendi, como le llamaban los antiguos, el arte de morir. ¿Qué es la muerte y por qué no hablamos de ella si es parte de la vida? También un seminario que será bastante ameno, me imagino, porque conozco muy bien a los tres expositores, que además de cultos, son muy amenos en su conversación. Breve historia de la Segunda Guerra Mundial. También se pueden inscribir en www.begracian.mx. Y también un tema próximo que empezará el día 13, Cerebros del Futuro, Transhumanismo. Hablaremos del ser humano, mitad carne, huesos y sangre, y mitad chips y alambres y cables cibernéticos. Y por último, con la doctora Margarita Becerra, que es psiquiatra especialista en geriatría, y un servidor, hablaremos de envejecer, una aproximación histórica. Este seminario es más breve, solo son 2 sesiones. ¿Qué es envejecer? Ella es especialista precisamente en medicina geriátrica. Y también el día de mañana tenemos este coloquio, es de entrada libre,
polémica en torno a una tradición, la tauromaquia, si los toros son los buenos o los malos, si esto es un asesinato o es un arte, de eso se encargarán Lucía Carolina Muñoz Leal y Álvaro Espinosa Morán. Obviamente, uno en pro y otro en contra de la fiesta brava. Bien, y estamos organizando Máscaras de la Política y otros muchos cursos. Sí. Y vamos pues, voy a dejar la pantalla para que el doctor Lira nos ponga su presentación en la pantalla, si la quieres compartir, por favor. ¿Tiene? Aquí está. La dinámica de esta charla va a ser que Salvador irá exponiendo algunos temas y yo iré haciendo algunos comentarios. Aprovecho también para comentarles que mira, se movió el letrero y puso mi apellido con C minúscula. Yo creo que a la hora que se editó. Gracias. Bueno, entonces decíamos, la dinámica es que el doctor Lira irá exponiendo y yo iré comentando. Y que además coincidimos, tanto mi tocayo, el doctor Lira, y yo coincidimos en el gusto por la literatura emblemática y barroca novohispana. Yo también hice mi tesis de doctorado sobre eso, nada más que con un enfoque jurídico. Entonces, los comentarios que yo haré, pues seguramente tendrán relación con la historia del derecho. Muy bien, Salvador, pues si quieres comenzar tú y yo voy comentando. Pues nada, muchísimas gracias de antemano al doctor Salvador Cárdenas y a todo el Centro de Estudios Baltasar Gracián. Bienvenido. Y bien, como dice el doctor Salvador Cárdenas, además de coincidir en el nombre, coincidimos en la emblemática y también el derecho, también coincidimos en esa labor, aunque quizá yo no la he explorado del todo, nada más la he estudiado, pero bueno, ahí estamos, también trabajando sobre ese tema. Y bueno, pues lo que vamos a hablar justamente el día de hoy es el tema respecto a la literatura y al poder en la Nueva España. Y sobre todo, el objetivo del día de hoy y de este workshop es sobre todo dialogar y discutir en torno a cómo se fue construyendo esta imagen del poder. ¿Cuáles fueron, en este sentido, los elementos discursivos? O bien, también cómo se fue construyendo esta imagen simbólica o esto que la doctora Nelly Sigüe ha llamado el sistema de representación real a lo largo, pues, de estos 3 siglos en el cual estuvimos adheridos, pues, a la corona hispánica o a los reinos de la monarquía católica. Y sobre todo, ¿cuáles fueron estos elementos discursivos, simbólicos, intelectuales que dieron, pues, justamente esta cohesión y sobre todo toda una cultura letrada que pues la todavía vigente hasta nuestros días justamente en estos textos o testimonios que pues además dicho sea de paso son muy ricos culturalmente hablando, ¿no? Entonces, bueno, antes de comenzar y de entrar de lleno pues a nuestro tema, debemos un poco dialogar cómo es que se fue dando este fenómeno literario en la Edad Moderna, ¿no? Si nosotros pensamos que la literatura era exactamente, o el concepto que tenían los modernos o los novohispanos es exactamente el mismo concepto que tenemos en la actualidad, pues estaríamos en un error. ¿Por qué? Porque, por un lado, pues hay una forma de invención distinta, hay intereses también distintos, hay soportes, hay materialidades, por ejemplo, de la poesía muy diferentes a las que actualmente tenemos. Y por supuesto, pues hay vías de transmisión, intereses, diálogos muy distintos, ¿no? Para poner un poco las cosas en claro, la monarquía católica, como ustedes bien saben, tenía una enormidad de territorios con una enormidad de contextos muy diversos, pero en términos generales, o si lo pensamos sobre todo para el caso que convendría en este caso, que es para la monarquía, bueno, para el caso novohispano, pues es evidentemente los devenires de la corona de Castilla y León, donde se va a dar a este, digamos, fenómeno literario, ¿no? Y al respecto, pues tenemos formas o modos de difusión distintos, en el cual tenemos, dicho sea de este paso, pues tenemos que la distribución de la literatura es muy distinta a la que actualmente pensamos. Por ejemplo, en la imagen precedente teníamos
una de las portadas del manuscrito de Las Soledades de Góngora, quizá de los poemas más leídos durante todo el siglo XVII, que fue enormemente un bestseller. Pero, vamos, el propio Góngora, casi al final de su muerte, fue cuando vio impresa su obra, ¿no? Cuando hoy pensaríamos que, o digamos, en la actualidad pensaríamos que una obra pudiera tener una publicación, por ejemplo, García Márquez, sus libros se publican por 10,000 ejemplares, bueno, pues en la época tuvo una edición pequeña porque, dicho sea de paso, su difusión era a través justamente del manuscrito. Y entonces, ahí vamos a tener una serie de contrariedades o una serie de elementos que van a hablar muy específicamente de los procesos de producción y en ese sentido de circulación de obras a través justamente de diferentes temas, de formas, etcétera, ¿no? Y que será justamente para el caso de la monarquía donde la mayor parte de las obras pues tendrán este tipo de difusión, que ya veremos un poco más adelante cuáles serían en este sentido las especificaciones. Y respecto pues a estos elementos que nosotros plantearíamos respecto a la idea propia de la literatura, hoy por ejemplo diríamos, ¿no?, que el género cumbre del siglo XX-XXI es la novela. Bueno, pues en la Edad Moderna el género cumbre será la poesía. Existirá, por otro lado, una serie, una propuesta sermonaria, ya muchos autores, por ejemplo, en el caso novohispano, Carlos Cerrejón ha hablado justamente de este proceso de la importancia del sermón, inclusive en la vida pública o en la vida cotidiana, a lo largo pues de tanto Nueva España como de la monarquía católica. Tendremos una proliferación de aquellos géneros que en la actualidad llamamos géneros híbridos, políglotas, la gran mayoría de ellos, ¿no? Políglotas entendido en que hay una relación entre el latín, el castellano, en algunos casos el griego, que ya veremos dónde habrá el quiebre, y en este caso también la emblemática, donde veremos justamente su propuesta, que es un género, se le considera actualmente un género híbrido por integrar tanto elementos políglotas como elementos pictóricos, literarios e inclusive de performance, ¿no?, de actuación. Todas estas grandes obras van a estar en cierta medida enmarcadas en el contexto de la fiesta barroca. La gran mayoría será justamente el resultado de todo un proceso de pensar, de pensar esta presencia de la sociedad y de la monarquía, y en ese sentido todo un contexto festivo. Y por otro lado, pues todas estas obras tendrán conceptos arraigados como el de potestad, el de majestad, el de jerarquía y el de soberanía, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros pensamos simple y sencillamente la obra, quizá cumbre del Siglo de Oro, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, pues veremos que hay, bueno, sabemos que esta monumental obra tiene muchísimas cosas de diálogo, de debate y de puntos, pero con todo ello, pues tiene también una presencia importantísima respecto a este concepto de la monarquía, del espejo de príncipes, o incluso del arte del buen gobierno, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos en este diálogo que le da el Quijote a Sancho, cuando a Sancho se le entrega una gubernatura, y que realmente hay toda una ironía del espejo de príncipes que con anterioridad pues había hecho en principio Erasmo de Rotterdam para Carlos V y que luego proliferará inclusive con esta obra magnífica que seguramente hablarán más adelante nuestros colegas, Il Príncipe, justamente Maquiavelo, y que es justamente el arte del gobernar. Y entonces ahí vemos que hay inmiscuido todo un proceso de la potestad, de la majestad, de la soberanía, justamente de estos elementos que dan cohesión y que en ese sentido daban pertenencia, identidad, proceso, sentido pues a este concepto tan abstracto como es el tema de la monarquía católica. Ahora, hay que pensar algo, y sobre todo para el caso novohispano, un elemento fundamental que cambiará justamente los destinos del arte y que es justamente el Concilio de Trento, ¿no?, el Concilio Trentino. Como ustedes saben, fue un punto de inflexión en muchos sentidos. Quizá incluso valdría la pena hacer un workshop específico para el Concilio de Trento y cuáles fueron los cambios que se suscitaron justamente al respecto en media del siglo XVI. Pero uno de los más importantes, y sin entrar mucho en materia, porque, insisto, entraríamos en un enorme debate, es justamente cómo se piensa que el arte debe de estar al servicio del dogma, y cómo también es justamente en el siglo XVI cuando hay todo un enorme diálogo y en un enorme pensamiento respecto a cómo el príncipe, bueno, este pensamiento de dónde va a recaer la soberanía, cómo el príncipe, y sobre todo, por ejemplo, para el caso de la monarquía católica, habrá un diálogo directo en ese sentido como una representación divina y por ende un proceso de potestad, de jurisdicción, etcétera.
Y entonces, cómo el arte, así como está al servicio del dogma, pues también va a estar al servicio de este crecimiento de la monarquía, o bien instaurado en esta famosa ley del regio patronato, ¿no? Que, insisto, da muchísimo para un tema muy específico, con toda una serie de elementos de jurisdicción, de procesos artísticos, pero aquí es muy importante retomarlo, porque sobre todo para la primera etapa de la monarquía católica, que es específicamente con los austrias españoles como defensores del dogma católico, pues justamente ellos como defensores de esta perspectiva, pues habrá pues un perfil en el cual el arte, en este sentido religioso, pues también tendrá un cariz específicamente del poder o viceversa, ¿no? Justamente por este proceso del Concilio Tridentino, ¿no? Y que por ende habrá toda una serie de reconfiguraciones y habrán muchísimas instituciones que en perspectiva tratarán de velar porque estas situaciones pues se lleven de muy buena manera justamente anclados hacia ese proceso, ¿no? Entonces, insisto, este es un tema enorme y que quedémonos de momento con esto. Yo sé que podrán saltar muchos temas, pero bueno, para no desviarnos, y creo que daría también, sería preciso hablar y desmenuzar este concepto del Concilio Tridentino. Ahora bien, Perdón, sí. Salvador, si te puedes regresar a la anterior, por favor. Ajá, aquí está. Bueno, una cosa importante, bueno, hablando de la monarquía católica, es el choque de dos lógicas. Acuérdense ustedes, cuando hablamos de la Nueva España, estamos hablando de los siglos XVI, XVII, XVIII y hasta parte del XIX. ¿Y qué pasó en el siglo XVI? Pues pasó que surge lo que conocemos nosotros en la historia del pensamiento como modernidad. La modernidad es esa, dicho de modo muy, muy amplio, es esa tendencia a reducir la realidad a los esquemas racionales o matemáticos, lógico-matemáticos. ¿Qué quiere decir eso? Pues es la tendencia hacia una racionalización. El Concilio de Trento precisamente es como una reacción, entre otras muchas cosas. El Concilio implica cuestiones disciplinares, canónicas, es muy complejo, como ya dijo Salvador. Pero sí me gustaría resaltar que frente a esa lógica racionalista, el Concilio de Trento va a defender otra lógica que no es racionalista, es decir, que no se capta por medio de la razón, no es consecuencia de sumar y restar, que es la lógica teológica o la lógica divina, ¿no? En la que entran en juego factores racionales, ¿no? Medibles, cuantitativos, pero también sentimientos, emociones. Acuérdense que el Concilio de Trento lo convoca a la Iglesia para reavivar la fe, y la fe no es consecuencia de una fórmula, aplicación de una fórmula matemática, sino es consecuencia también de un sentimiento o de un asentimiento que proviene también del aspecto afectivo, emocional del ser humano. Entonces, hay un choque del cual va a dar muy buena razón lo que conocemos como barroco. No se trata aquí de hacer grandes definiciones, pero todo lo que vamos a ver a continuación es profundamente barroco. Y dije que no se trata de hacer grandes definiciones, pero bueno, barroco en general lo podríamos entender como una época de la historia occidental en la cual precisamente se busca conciliar lo racional, lo lógico, matemático, con lo irracional, que es el mundo de la fe, ¿no? Se trata de conciliar precisamente como reacción al racionalismo que en Europa había dado lugar al principio del libre examen de las escrituras propuesto por Lutero. De hecho, el Concilio de Trento es una respuesta de alguna manera no solo a la modernidad, sino a un tipo de modernidad que es la modernidad luterana, que había planteado que más allá de instancias de tradición o de magisterio de la Iglesia, lo importante era la razón que debía escudriñar las escrituras por medio de la razón, así como lo dice la palabra, ¿no? La inteligencia ha de escudriñar las escrituras.
El Concilio de Trento trata de decir, bueno, hombre, sí, la razón, pero no solo es la razón, ¿no? Si hablamos de religión, no podemos hablar solo en términos de racionalidad y de hermenéutica, digamos así, de interpretación racional de la fe. Bien, entonces, en este ambiente, insisto, de choque de dos lógicas, la modernidad y el barroco, y por una parte y por otra la reivindicación de los símbolos frente a una tendencia de pensamiento que pretendía reducir a la realidad a su vertiente racional, pues el símbolo no es racional. Precisamente, de hecho, el credo aprobado por el Concilio de Trento se suele llamar, el credo de la Iglesia, se suele llamar símbolo. Y un símbolo es precisamente lo que une. Simbolón es una palabra griega que quiere decir unir dos cosas. En la antigua Grecia se usaba para identificar personas uniendo dos mitades de piedra, eso era el simbolón. Entonces, la fe es un símbolo, es decir, la fe no es un discurso racional, según el Concilio de Trento, no según yo. Y el Concilio de Trento, de la Iglesia Católica, lo que trata de recuperar es el valor simbólico de la cultura, ¿no? De lo cual también nos hablará más adelante Salvador. Muy bien, perdón. Bueno, es parte del diálogo, es parte, querido colega. Sí, es parte del diálogo y justamente retomando este concepto de la defensa del símbolo y de este elemento teológico, la monarquía católica y en este caso en todos los reinos españoles, fundamentalmente la dinastía de los Austrias, van a ser los máximos garantes de la representación de este concepto de catolicismo, ¿no? Que se entiende en latín como universal, y que lo va a hacer a través de la defensa de dos símbolos fundamentales, ¿no? Que es el símbolo, la defensa de la Inmaculada Concepción y el de la Eucaristía, ¿no? O sea, vamos a encontrar a lo largo de todas las expresiones de los Austrias, en toda la monarquía católica, y estamos hablando desde Flandes hasta las Filipinas, una enorme presencia y una enorme defensa justamente por estos dos símbolos. Por ejemplo, en este grabado que tenemos, que es de Antonio Castro, que aparece en el sol eclipsado de Fray Andrés de San Miguel, donde vemos a Carlos II justamente arrodillado ante estas dos imágenes, y que esto pues va a ser algo muy recurrente a lo largo de toda la dinastía de los Austrias e inclusive en la parte de la dinastía de los Borbones, con una reescritura que ya veremos un poco más adelante. Pero entonces vemos justamente cómo después del Concilio Tridentino, si bien ya había algunos elementos previos al Concilio Tridentino, esto se reforzará y dará en términos muy generales un proceso de identidad y de cohesión para toda la monarquía católica, ¿no? O sea, inclusive hay que decirlo en sus letras, el concepto de España no existía, digamos, en ese siglo XVI y XVII, sino se le conocía como justamente la monarquía católica, ¿no? Y bueno, todos estos elementos se aglutinaron de una manera muy característica en algo que se ha definido con este maravilloso concepto que es la fiesta barroca, ¿no? Que es un espacio en donde van a confluir, en este sentido, la gran mayoría de los organismos, si bien van a estar unidos, sí van a tener cuestiones o puntos, desde la jerarquía, desde el privilegio, con claras divisiones al respecto, y sobre todo se van a congregar en una serie de artefactos, de ritualidades que van a estar muy de la mano y que van a ser trasluz de todos estos símbolos, ¿no? Es justamente la expresión simbólica de toda la monarquía, ¿no? Y estamos hablando de dos siglos totalmente simbólicos, que inclusive algo que a lo mejor quizá en la actualidad pudiera parecer un tema baladí, como por ejemplo el hecho de cómo tienen que ir vestidos en una procesión o cuál es el lugar que deben de tener en una procesión determinados personajes o determinados organismos, quizá algo que pareciera muy baladí para nuestro presente, que no lo es, dicho sea de paso, pero que pudiera parecerse, pues en esta época estamos hablando de un punto crucial en la vida de todos los habitantes, tanto de la Nueva España como en general de la monarquía católica, ¿no? Y que van a estar muy al pendiente, inclusive pues habrá todo un ceremonial, una etiqueta, por ejemplo, alguien tan importante que legisló el rey Felipe II,
pues uno de sus grandes legados es justamente las etiquetas de palacio, que están fechadas justamente en el siglo XVI, y que luego vendrá el propio Felipe IV para, de alguna manera, revisarlas y hacer este elemento pues muchísimo más extenso, más extendido, porque la fiesta barroca va a tener un punto crucial en la vida y en las acciones justamente de todos los Oye, habitantes, ¿no? Sí, perdón, doctor. perdón, ¿puedes regresar Aquí está. la diapositiva? Sí, nada más un comentario respecto a la fiesta barroca, que es también importante, me parece tener en cuenta. Es que, como dije hace un momento, la palabra símbolo viene del griego simbolón, que significa unión de dos mitades. Así como se unían las dos piedras que dije en la antigua Grecia, de ahí viene símbolo. Entonces, los símbolos del poder tienen dos partes, digamos. Una idea, en este caso la idea monarquía católica española, y un soporte material. ¿Cuál es el soporte en el que se expresa esa idea? Pues es muy variado. Un soporte de símbolo es una bandera, un banderín, un escudo de armas, ya sea labrado o plasmado o bordado en un estandarte. Son unos guiones militares. Todo ese mundo, todos esos materiales, banderas, guiones, insignias, divisas, blasones, todo estos son soportes materiales de una idea, en la que se expresa una idea. ¿Por qué es importante la fiesta? Pues porque era un despliegue de esos símbolos, de esos banderas, de esos escudos, de esas insignias llevadas en los uniformes, la ropa, la indumentaria. Era un despliegue de simbología. De tal manera que detrás de ese mundo de colores, insignias, insisto, divisas, blasones, tegmas, motes, etcétera, detrás de todo eso hay una idea que se quiere transmitir a la sociedad, que es la idea de la monarquía. El poder político, si no usa símbolos, no se comunica. Y si no se comunica, pues no es poder político, es una idea política, pero se tiene que comunicar. Y el vehículo normal de comunicación es una idea y un soporte material, ¿no? Hoy día los soportes materiales pues son el micrófono, son la televisión, son otras cosas. O algunos símbolos patrios que todavía tienen vigencia. Bien, era mi comentario, Salvador. Sí, y bueno, estamos en esta idea de la transmisión, en esta idea de la expresión, pues vamos a tener una inmensidad de solemnidades al respecto, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos, por ejemplo, aquí en esta imagen de la Plaza Mayor de Madrid, está, por ejemplo, una corrida de toros, y bueno, yo sé que se hablará más adelante, pero vamos, es, por ejemplo, en este caso, es la lucha del hombre vestido de gala contra la bestialidad, ¿no? Y entonces es justamente como, bueno, por ejemplo, cuando vemos a los retratos ecuestres de los monarcas, cómo ellos pues dominan al equino como una muestra de poder, pues esto también es justamente una idea y muestra de poder, ¿no? Y entonces estamos ante un espacio en donde todo lo que todo gesto que se realiza tiene un significado, ¿no? Y debe de tener una estricta observancia, ¿no? O sea, y vamos a ver que inclusive los diferentes testimonios que de alguna manera reglamentan o bien que dan pauta a estos caracteres festivos, pues van a tener un tratamiento y una solemnidad importantísima, porque en muchos casos, como por ejemplo es el caso del sello real, o la entrada, por ejemplo, del sello real en Nueva España, se le tratará a ese sello real como si fuese el mismo rey, ¿no? Como en efecto, pues, una idea de la propia presencia y representación del monarca, ¿no? Y bueno, de todas estas de todas estas fiestas, vamos a tener una serie de testimonios que relatarán justamente todo este proceso festivo, ¿no? Que en términos muy generales se les ha denominado relaciones de sucesos, pero que, y veremos que así como la fiesta barroca, pues de alguna manera podríamos hablar de ciertas clasificaciones dependiendo del fin festivo, ¿no? O fin solemne, ¿no? O sea, exequias, jura, bautizo, bodas, nupcias,
el desarrollo, el fin de una guerra, el inicio de una guerra, etcétera, pues vamos a tener diferentes testimonios y que, como decía, así como, pues, por ejemplo, unas exequias tienen determinados protocolos, pues este documento o estos testimonios tendrán de alguna manera diferentes apartados en los cuales relatarán este proceso protocolario que se dieron, por ejemplo, en el caso de la jura real o en el caso de las exequias, etcétera, ¿no? Y que bueno, como ya mencionaba el doctor Salvador Cárdenas, en este elemento festivo, pues se proponían una serie de artefactos con, la gran mayoría, con este género literario, artístico literario, que es la emblemática. Pues este tipo de libros rescatarán todo este género emblemático, ya sea a través de su propuesta de emblemata triplex, es decir, pictura, mote y poiesis, o bien únicamente mote y poiesis, mientras que la pictura, porque hay que también pensar que, por ejemplo, grabar un libro como el que vemos ahora de Covarrubias será muy costoso, lo tendremos bajo este género literario de la éfrasis, que es la descripción literaria de las obras artísticas, ¿no? Pero entonces tendremos toda una propuesta en estos términos, ¿no? Y sobre estas... Oye, perdón, Salvador, sí. ¿por qué, si te puedes regresar al anterior, pero por qué, digo, para el público no, que no son historiadores, ¿por qué no nos explicas esta emblemata triplex así, para los no especialistas? Sí, lo explicamos un poquito más adelante. Bueno, sí. muy bien. Para, No, pues, sí, está bien. sí, para, justamente porque entendemos que hay toda una enorme diferencia respecto al emblema y bueno, sí. vamos, ahorita lo explicamos. Antes de ello, quisiera mencionar justamente lo que pudiera tener este tipo de textos de relaciones de sucesos, ¿no? O sea, pudiéramos pensar que era una difusión de lo que sucedía en este tipo de elementos festivos y entonces vamos a entender estos textos, por un lado, como una narración festiva, o sea, en estos textos había como, por ejemplo, en el caso de las exequias, cómo llega la noticia fúnebre, cómo se dio el pésame al virrey, cómo fue la noticia, porque había un ceremonial que era el pregón, para decirle, digamos, al vulgo que había fallecido el rey, y entonces estas muestras de dolor, cómo se daba toda esta cuestión de luto, cómo se empezaban a vestir de negro por los que podían, ¿no? Inclusive, por ejemplo, Isidro Sañana habla que, bueno, dice que los indios no tenían para comprarse prendas negras, así que se pintaron de negro por tener ahí esta cuestión luctuosa. Bueno, esto evidentemente ha sido muy controversial, pero bueno, hay toda una narración de estos testimonios festivos. También hay que entenderlos como documentos normativos. Por ejemplo, el caso justamente de Isidro Sariñán, El llanto del occidente, va a ser un documento que se va a utilizar para las posteriores exequias, sobre todo para el cabildo catedralicio, y lo van a tomar como si fuese una especie de protocolo. Allí van a incluirse en muchos casos, bueno, vamos a tener ahí actas de cabildo o vamos a tener cédulas reales, vamos a tener elementos de carácter emblemático que ahora explicaré. Sobre estas relaciones festivas, pues también se van a dar muchos certámenes poéticos, sobre todo en el siglo XVII y XVIII. Pensemos, por ejemplo, que está el triunfo parténico que escribe Carlos de Sigüenza y Góngora. En el siglo XVIII, pues está el de Cristóbal Ruiz Guerra Morales, donde participa Cayetano, donde participa José de Villerías, etcétera. O, por ejemplo, El Oriente de la Gracia, que está ahora trabajando una alumna y que lo propone José de Guiaraguren. Es decir, es todo un proceso de certamen poético muy interesante y que, dicho sea paso, requiere de muchísimo estudio. Está justamente también la inclusión de sermones y oraciones fúnebres latinas. Por ejemplo, en las exequias a Carlos II aparece Antonio da Gama, que es descendiente de Vasco da Gama, que ahí se despliega todo también un proceso de genealogía muy interesante también de estudio. Hay elementos de poesía visual. Oye, perdón, Salvador, no, nada más para aclarar, insisto, perdón, al público no especialista, estamos hablando de fiestas o ceremonias que se llevaban a cabo en México. Cuando el doctor Lira habla de certámenes poéticos o sermones y oraciones fúnebres, ustedes dirán, pero ¿cómo iba a ser aquí el funeral del rey si el rey estaba en Madrid? Bueno, lo que pasa es que cuando el rey moría, allá le hacían el funeral, pero aquí se hacía una representación
que era como si estuviera presente, incluso se ponía una urna que representaba de algún modo sus restos físicos. Y entonces cuando el doctor Lira dice exequias fúnebres, para los que no sean especialistas, se refiere a eso, ¿no? A la representación de un funeral que se llevaba a cabo en México cuando llegaba la triste noticia de la muerte del rey, ¿no? Ha muerto el rey, inmediatamente las exequias. Y lo mismo cuando después de que moría, subía el nuevo rey allá en Madrid. Pero aquí se hacía una representación simbólica que se llamaba jura real. En fin, nada más para aclarar para los que no estén metidos en estos temas. Sí. Desde el punto de vista de la investigación. Claro, y por ejemplo es muy importante porque, por ejemplo, para el caso de la jura real, era la primera vez que se develaba el primer retrato hacia el público, ¿no? O sea, para cuando lo conocían de alguna manera en términos pictóricos, había un momento muy importante, por ejemplo, se decían estos vivas, nuestra ceremonia del 15 de septiembre es parte de esa tradición. Entonces decía, viva el rey, por ejemplo, Felipe V, y se develaba, se quitaba se ponía, por ejemplo, un enorme tablado en lo que ahora es el Palacio Nacional, era el Palacio Virreinal. Había un enorme cuadro, por ejemplo, el de Felipe V es uno de los Juárez quien lo hace, y en el momento clímax se quita las cortinas y aparece el retrato de Felipe V, ¿no? Entonces, pues era el momento donde se congregaba, se desplegaban estas imágenes del poder y sobre todo se daba una coherencia y cohesión, ¿no? Porque como bien lo comenta también el doctor Salvador, si bien pudiéramos pensar que había mucha lejanía, bueno, ahorita hay mucha lejanía entre ambos lados del Atlántico, aunque mediados por una serie de comunicaciones actuales, bueno, en la época se pensaría que había una distancia, bueno, había una distancia enorme, pero eran justamente estas ceremonias los vehículos idóneos para dar cohesión a estas obras y a esta monarquía, ¿no? Y entonces, por eso vamos a tener, a pesar de que, bueno, pensémoslo, ¿no? O sea, en los 3 siglos, el rey español, el rey católico, nunca pisa sus territorios americanos, y con todo ello hay todo un despliegue de estas imágenes, ¿no? Lo que hay en esta acción, ¿no? Sí, y cabe también ahí añadir una cuestión que si ustedes revisan la literatura política española, se van a encontrar muchos tratados, sí, tratados, textos perfectamente estructurados que se llaman perfecta razón de Estado o que se llaman Arcana y Imperio et Gubernandi, etcétera, ¿no? Si ustedes quieren saber, estudiar las ideas políticas de los 3 siglos de la época colonial, no van a encontrar tratados. ¿Para qué se iban a escribir tratados si ya estaban escritos en la península ibérica? Lo que aquí la fuente para conocer el pensamiento político o la literatura política, las ideas políticas, son curiosamente todos estos textos de los que nos está hablando el doctor Lira, ¿no? Son textos en los que se recogen eventos, fiestas, arcos triunfales, puestas en escenas del poder. Y ahí se describen, se reproducen algunas partes de la fiesta o de el texto. Y estas son las fuentes para el conocimiento de las ideas políticas en la Nueva España. Sí. Entonces, tipo de literatura que se llama literatura festiva, o también se les conoce como impresos novohispanos, ¿no? Sí, entonces vamos a tener muchísimas manifestaciones. De hecho, estamos trabajando en un recuento porque todavía hay mucho por decir. Si bien hay muchas investigaciones, hay muchísimo todavía por decir. Y bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de estos aparatos. Por ejemplo, lo hace Ignacio de Castera para la jura de Carlos III. Por ejemplo, se hacía todo un desfile donde pasaba el virrey debajo de este arco, y donde vemos, por ejemplo, aquí estatuas con el espacio de algunas inscripciones y algunos poemas, ¿no? Y estas inscripciones, pues es ahora sí, este género que le denominamos el género de la emblemática, ¿no? Por ejemplo, también aquí tenemos el primer grabado de las exequias a Felipe IV en la Catedral Metropolitana, y entonces, bueno, vemos en su parte izquierda, vemos todo este túmulo
con estatuas y aquí ya vemos las pinturas, y entonces en estas pinturas era donde se ponía este emblema, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a entender? ¿De qué año es, Salvador? Este es de 1666. Este que tenemos es de 1666. Es cuando se estrena, bueno, la muerte de Felipe IV. La muerte de Felipe IV, exactamente. Que todo el mundo dice que la cúpula se estrenó con las exequias de Felipe IV, no, se estrenó con la jura de Carlos II, que fue un mes antes, y luego ya se hizo. Lo que pasa es que esta se grabó. Es la primera vez que aparece grabada, pero se estrenó con la jura de Carlos II. Entonces, bueno, y tenemos muchísimos ejemplos, aparecen justamente en esta de Carlos II, esta es la jura de Felipe V, la parte derecha vemos la de Luis I, y bueno, vamos a ver cómo es que salió un emblema, ¿no? Ahora, creo que esta es la parte que mencionaba el doctor Salvador y que creo que es muy importante que entendamos, para entonces ver la complejidad de cómo se armaban y cómo inclusive los pensadores no hispanos hacen algo, si bien bueno, hablamos de la complejidad del fenómeno literario de la Edad Moderna, que no hay invención, sino es por tradición, pues vemos cómo ellos son herederos de toda esa tradición y la reproducen largamente, ¿no? Bueno, el emblema se va a componer por tres elementos, con el que lo acuña es el famoso boloñés Alciato, jurista también, dicho sea de paso, lo dirá mucho el doctor Salvador Cárdenas, jurista. Y bueno, él hace en principio su obra de los emblemas, pero él pensando primero en la tradición medieval de estos heraldos, de toda esta simbología medieval, proponiendo en principio lo que vemos aquí, esta parte de abajo, que es la poiesis, que es el poema, y esta parte de arriba, que es el lema o el mote, ¿sí? Es decir, este poema es lo que genera, ¿no? Lo que escribe Alciato, normalmente eran epigramas de carácter grecolatino. El epigrama, por ejemplo, es un tipo de poema griego que traspasará a la parte latina. Estos epigramas, estos lemas, perdón, vendrán de la tradición grecolatina, fundamentalmente Horacio, Virgilio, Ovidio. Y luego, al editor de esta obra de Alciato, la primera obra de 1635, se le ocurre maravillosamente ponerle una imagen, que es la pintura. Y entonces crea lo que nosotros conocemos como el emblema triplex, ¿no? ¿Por qué emblema triplex? Porque se va a componer de tres elementos, que es la pintura, la imagen, la poiesis, el poema, y el lema. A esto le vamos a llamar emblema, ¿sí? Y que va a tener una enorme tradición. Sí, doctor. Sí. Ahora, nada más, hay que recordar también, este tipo de literatura originalmente se creó para educar a los futuros gobernantes, es decir, a los príncipes. Es parte de una tradición desde la Edad Media que es la llamada los espejos de príncipes. Esta literatura tiene la finalidad de formar a los gobernantes, hoy diríamos a los líderes, ¿no? Y aquí es interesante lo siguiente, este es un género literario que nos rompe a nosotros el esquema, porque nosotros si leemos un libro en la actualidad, separamos el texto de lo que se suele llamar dibujitos. Entonces nosotros decimos, este libro tiene dibujitos, ¿no? No es que sean dibujitos para ilustrar lo que se dice en el texto. En la primera parte, como ya nos dijeron, está un mote, que es una frase latina, es como un dicho. Luego está el dibujo en el que se expresan una serie de ideas políticas. Y el epígrafe, que ¿verdad? Es la parte poética, normalmente se escribe en verso, en latín o en castellano, en italiano, en las distintas lenguas, y ahí, pero es verso. Entonces, si ustedes se fijan, esto no es ¿cómo se va a educar a un príncipe sin darle clases de administración pública y decirle saquen su calculadora para comprobar las políticas públicas basadas en datos cuantitativos? Pues por una razón muy simple. Aristóteles, usted sabe que la virtud fundamental del gobernante es la prudencia. Aristóteles le llama en griego la frónesis.
Pero Aristóteles también reconoce, junto con la frónesis, lo que él llama la sofrosine. ¿Y qué es la sofrosine? Pues es un tipo de prudencia que no se puede explicar con palabras. No se puede explicar con el lenguaje con el que yo lo estoy explicando ahorita. A ver, si me permiten un ejemplo así más doméstico, yo diría, hay dos formas de educar a sus hijos, ¿no? Una es a través de una exhortación, que es lo que el hijo llamará un rollazo que me dijo mi papá o mi mamá. Un rollazo. Pero hay actitudes, gestos, movimientos, expresiones del rostro, que no las puedo explicar con palabras, que no las puedo reducir a un discurso lógico, pero que son parte de la educación. Entonces, ¿cómo enseñarle a un príncipe algo tan complejo como es que sea justo, o que sea bondadoso, que sea clemente y misericordioso? Eso ustedes podrán decir un discurso larguísimo, pero ¿qué efecto tendrá? En cambio, si le muestran un emblema, le están pegando en la memoria a través del dicho. El dibujo tiene muchos niveles de lectura, se capta ya sea así nomás viéndolo, o se capta deteniéndose en cada parte, el SPQR, el Senatus Populusque Romano, la República, lo que es de todo, bla. Y luego viene el verso, si se fijan, es verso, es poema, es arte, ut pictura poiesis, decían los antiguos, porque la sofrosine, que es la prudencia para decidir en aquellas cosas que no se pueden explicar, solamente se puede expresar a través del arte y de los símbolos. La mejor forma, por tanto, para el mundo barroco de educar a los príncipes, por tanto es el género por antonomasia de la literatura política del barroco, es la emblemática. No, insisto, no es un discurso, no trae gráficas, es un texto en el que debemos leer las tres partes y no separarlas. Por eso a mí no me gusta, y estoy seguro que a Salvador tampoco, a veces lo hacemos por cuestiones didácticas, pero no se corta el dibujo. O sea, el emblema es, uno tiene que entender el lema de arriba, aquí dice non vulganda concilia, el lema de arriba, el dibujo y la poesía al mismo tiempo. Esto nos rompe el esquema porque para nosotros es o literatura o dibujitos. Y si le ponemos dibujitos, pues es para ilustrar lo que estoy diciendo en el texto. En el emblema no es para ilustrar, no es un dibujito. Es un género literario híbrido formado por versos, por lenguaje denotativo y por imágenes. Al mismo tiempo, yo sé que esto no es fácil de entender porque nosotros, ya insisto, no, ¿cómo se nos va a ocurrir? Ustedes imagínense que yo llegue al Instituto Nacional de Administración Pública y les di una clase con puros emblemas. Me decía, oye, este señor nos vino a dar dibujitos, ¿no? Pues no, la mejor forma de educar a un gobernante, sobre todo en los aspectos fundamentales que no son, que no se pueden reducir a un lenguaje discursivo, es a través del emblema. Por eso tuvo tanto éxito. Bueno, ya. No, oye, Salvador, si te parece hasta donde lleguemos y invitamos al público a otra tertulia para hacerlo con sí, porque como platicábamos en la semana, nos dan cuerda y seguimos. Bueno. Sí. Y entonces, bueno, yo quisiera destacar algo. Hay una enorme tratadística del emblema. Por ejemplo, Saavedra de Fajardo dirá, ¿no? Deleitando enseña, ¿no? O sea, este tipo de característica visual, pictórica, poética y epigramática, trata de buscar pequeños componentes que te lleven hacia componentes de significación mucho más plenos, ¿no? Por ejemplo, justamente este emblema de Alciato es el emblema del arte de la política, porque es la tradición del minotauro, pero a la inversa, ¿no? O sea, si se dan cuenta, este es un minotauro, pero es un político con la cabeza de hombre y con el cuerpo de bestia, y la política la definirá Alciato como el gran laberinto, ¿no? O sea, la política, la corte es el gran laberinto, ¿no? Y esto es como se entenderá en la Edad Moderna, ¿no? Y entonces para decirle al monarca
lo complejo que era la política, pues es un laberinto, ¿no? Y tú eres un minotauro, pero a la inversa, ¿no? O sea, tienes un cuerpo bestial, pero debes de razonar o utilizar este cuerpo con razón. Entonces, en efecto, hay una proliferación muy importante y con la bandera del Senato romano, ¿no? Que también eso plantea mucha digresión. Sí. Bueno. Oye, y también además en el heredero del arte grutesco de Alberto Durero, ese personaje, que digo, ese dibujo, también lo podríamos identificar con un hipogrifo, que es mitad bestia, mitad humano, y tiene una connotación también ascética religiosa, que es la idea de que el gobernante, tiene que tender para arriba y sobreponer su aspecto intelectual a sus tendencias bestiales. ¿Te fijas? Entonces la parte bestial se pone abajo y la parte humana se pone arriba. Por eso se invirtió el Minotauro. Sí. Entonces, y con esto se ilustraba de alguna manera se cifraba, pues, ¿no? O sea, el concepto de la política, ¿no? Para que el gobernante lo pudiera entender, ¿no? O lo pudiera tener este proceso de aprehensión con H, ¿no? O sea, de aprehensión, ¿no? Y bueno, pero entonces el emblema va a tener una enorme proliferación, inclusive de subgéneros de la emblemática, ¿no? O sea, porque digamos, será el emblema triplex clásico, como bien dice el doctor Salvador, es el esquema del emblema con sus 3 partes, pero vamos a tener sobre todo una serie de subdivisiones, son mucho más complejas, pero que resumiremos en estas 3, que es, bueno, es el emblema, pero es la empresa, el jeroglífico y la divisa, ¿no? Por ejemplo, este es el concepto del emblema triplex, ¿no? Que inclusive será mucho más complejo, se irá complejizando. Por ejemplo, vemos en este emblema que se hace en la Ciudad de México para las exequias de Carlos II, no con uno, sino con 2 motes, por ejemplo. Tiene toda esta pintura, que es la muerte de Carlos II, y vemos el poema con, bueno, es un poema castellano, es un soneto con un acróstico, ¿no? El Rey Sol del Orbe, ¿no? Entonces, vemos también una propuesta visual, una propuesta poética de ingenio poético visual muy característico del barroco, y que pues esto va a ir poco a poco complejizándose, no solamente es la escritura del poema en latín, sino con estas series de acciones. Esto, digamos, tendrá esta proliferación compleja del emblema. Tendremos esta otra, esta cuestión de la empresa, que la empresa será únicamente la presencia de la pintura con el mote, es decir, no va a tener poesía, la empresa. O sea, cuando hablemos de, por ejemplo, la idea del príncipe político cristiano en 100 empresas, que en realidad son 99, pero bueno, son 100 empresas de Saavedra de Fajardo, veremos la imagen y el mote, no veremos ningún poema, o bien el jeroglífico, que es solamente la pura imagen. Perdón, otra característica, si le puedes regresar a la empresa, otra característica de la empresa, si se le confronta con el escudo de armas heráldico, es que en los escudos de armas heráldico se plasman gestas del pasado para decir, yo provengo de esta estirpe. Por eso uno está buscando que el escudo de su familia, ¿no? Porque ¿no? Aquí está lo que hicieron mis antepasados. O sea, ahí se coloca pues un león o un castillo o un príncipe, lo que sea. Y en la empresa refleja no lo que ya fue o lo que se hizo o hicieron mis antepasados en tiempo pretérito, sino lo que puede ser o lo que deseo ser. Es decir, la empresa se proyecta al futuro y el escudo de armas hacia el pasado. El primero es la historia rerum gestarum, la historia de las cosas, de las gestas que se han realizado, y la empresa es pues un ideal para el futuro. En este caso, pues se está hablando de fide, ¿qué dice? De fide, ¿no? Está hablando pues de un ideal gubernamental. Sí, que es justamente la prudencia y la concordia, porque esto se le hace a Baltasar Carlos, ¿no? Y bueno, y vamos a tener, bueno, el jeroglífico, que va a ser la propuesta únicamente de la imagen,
una imagen de carácter muy simbólica. Por ejemplo, aquí vemos el obelisco a Luis I en Zacatecas, en 1725. Y vemos, por ejemplo, esta conjugación de elementos. Por ejemplo, aquí vemos en la parte de abajo el hidroesquema, ¿no? Que es el jeroglífico del agua, pero luego combinado con este jeroglífico del sol, con la granada y la flor de lis, ¿no? De los Borbones, ¿no? Y que es esta idea de la monarquía española, el león, que fue la divisa de Felipe III, y obviamente la granada de los Reyes Católicos y la flor de lis de los Borbones. Entonces vamos a tener el jeroglífico como la sola imagen, sin el mote o sin la poiesis, y que en este sentido pues proliferará y signará pues esta idea también propia de la monarquía, ¿no? Y finalmente tendríamos la divisa, porque así como dice el doctor Salvador Cárdenas, que estos se escribían en gran medida para los monarcas, para su educación. Bueno, está claro que muchos monarcas, por ejemplo Carlos II, pues, si ven ustedes reinados de menor edad y grandes reinos, pues se nota la poca inteligencia que tenía este rey, pero vemos que muchos de ellos eligieron estos emblemas como sellos propios de su gobierno. Entonces, cuando ellos los eligen, ya sea por mandato propio o porque lo vieron, que se los atribuyeron y les gustó tanto, que dijeron, este va a ser mi sello real, a esto le vamos a conocer la divisa, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en la obra de Ruskelly vemos cómo se recupera el que Carlos V haya utilizado las famosas columnas herculeanas del plus ultra, bueno, era el non plus ultra, no más allá, que se suponía que estaban en Cádiz, pero entonces cuando se conquista, digamos, o se encuentra con este nuevo mundo, resulta que sí había un más allá, y por eso Carlos V dice, bueno, pues plus ultra, y esta divisa será tan importante que hasta la fecha sigue inclusive en la bandera de ahora España, ¿no? Y que será tan potente que se ha utilizado, ¿no? Sí, sí, En doctor. este sentido, las columnas de Hércules, ¿verdad? Que algún día, no sé si esté presente la doctora Nelly Sigot, pero algún día yo la oí explicar el sentido de estas columnas, pero pues también, entre otras cosas, representan, al decir non plus ultra, no más allá, quiere decir que en la Edad Media se pensaba que más allá de determinado punto de los océanos, del océano, pues estaba o adínferos, o estaba, es decir, los infiernos, o estaba el caos, o estaba el peligro, o estaba ¿verdad? Y entonces solo Hércules, ¿verdad? Pudo ir más allá. Entonces las columnas representan el poder de la monarquía hispana, que fue más allá y logró encontrar América, ¿no? Que logró descubrir otros mares, incluso en el Mediterráneo. Entonces, si ustedes se fijan, bueno, pues es una portada, ¿no, Salvador? Es un emblema de la obra de Ruskelly, de las ideas, es de Ruskelly, Entonces, de las empresas justamente y divisas de los reyes, que lo hace para Felipe II. Para Felipe II. Entonces, aquí, pues desde luego hay elementos ornamentales y tal, que podríamos, si lo observamos con calma, tiene también su sentido. Pero las columnas que están representando el poder hercúleo, es decir, supremo de la monarquía española. Por tanto, es un emblema de exaltación del poder real. Ya dijimos, una cosa es en el símbolo, una cosa es la idea, que es lo que acabo de explicar. La idea es el poder monárquico de España, que rompió los límites de la racionalidad humana, yendo más allá como si fuera Dios, o guiado por la mano de Dios. Y el soporte, en este caso, pues es este maravilloso emblema impreso. Oye, que cabe señalar, fíjate que yo siempre me pregunté, desde hace muchos años, y creo ya tener una respuesta, o al menos ya con eso me tranquilicé. ¿Quién leía? Si puedes regresar al emblema, por favor. Por ejemplo, estos emblemas se colocaban en los túmulos en la catedral. Cuando se moría un rey, levantaban lo que ya nos enseñó Salvador, un túmulo o una especie de pira funeraria,
y luego se colocaba el emblema. Y la pregunta es, bueno, muy bien, se hacían colas largas, largas, largas para pasar a observar el túmulo, así como se hacen colas en Bellas Artes para ver, pasar por la caja, por el féretro de algún artista pop. Bueno, pues en la Nueva España se hacían filas para pasar junto al túmulo levantado en la catedral. Ahora, claro, si pasaba Carlos de Sigüenza y Góngora, que era un erudito, pues hasta iba a corregir el emblema, pero la gente del común, ¿qué pensaba cuando veía esto? ¿No? Ustedes dirán, pues está muy complejo, ¿no? Entender el emblema triplex, leer el mote, el dibujo y el... Bueno, es que tenía muchos niveles hermenéuticos o de interpretación, o como se dice hoy, está de moda decir, niveles de lectura. Un nivel de interpretación erudito, un nivel de interpretación para personas, digamos, que tenían ciertos estudios y tenían más idea de lo que significaba, por ejemplo, la corona y sus implicaciones, y un nivel casi, yo diría, festivo y emocional para el público en general. Entonces, un emblema no tiene muchos niveles, insisto, de interpretación. Depende de quién lo ve y cómo lo vea. Bueno, Sí, ¿qué más, y que también para eso servía, bueno, que sí estoy de acuerdo que son textos para eruditos, que son por privilegio, pero también para eso servía la fiesta barroca, ¿no? De alguna manera claro, para presentar claro, y para exponer y de alguna manera, por de supuesto. alguna manera digo, no, iban a exponer todo este tratado político a los indígenas, por poner un ejemplo, o a los diferentes organismos, pero sí era un despliegue para dar esta idea de magnificencia, de pulcritud y en este sentido de ostentación, ¿no? Que el conocimiento es ostentación, a final de cuentas, se entendía como tal, ¿no? Entonces, por eso servía también Oye, la misma fiesta barroca. ¿por qué no concluimos para leer los participaciones y le seguimos, luego convocamos a nuestros amigos? Sí. Porque pues podemos convocarlos a varias más, ¿verdad? Pues todavía tenemos muchos diapositivas y muchos temas, pero no sé si quisieras redondear algunas Pues cosas de lo igual dicho hasta ahora y luego continuamos. Ya continuamos, los yo creo que convocaremos, continuamos. Sí, quizás cerrar con esta idea de que el emblema es una expresión política de nuestra dimensión como seres humanos, porque el emblema hablará inclusive de las pasiones, justamente en la recuperación de estos, por ejemplo, de estas mitologías grecolatinas. Por ejemplo, en alguna ocasión alguien me preguntaba, bueno, ¿y Aquiles era un emblema utilizado, era una imagen utilizada para la emblemática? Y decía, sí y no. No porque, por ejemplo, si pensamos en esta maravillosa obra de Segismundo, bueno, de La vida sueño de Calderón de la Barca, la ira es, digámoslo así, un pecado capital que puede llevar al infortunio al gobernante. O sea, un rey iracundo es un rey que en algún momento lo dominará las pasiones sin la razón política, no la razón de Estado, y puede llevar hacia la ruina su gobierno por justamente un pensamiento maligno, ¿no? Que le infunda un mal designio y llevar su carro solar, digámoslo, hacia el infortunio, ¿no? Entonces, ahí entrará en juego muchas de estas acciones y muchas de estas relaciones, y por esto el emblema tiene también, ahí va a radicar en gran medida su elemento unificador y su riqueza cultural. Porque no se trata nada más de decir, mira, es que tienes que ser buen gobernante, por eso, no, o sea, porque habla de elementos totalmente en esta cuestión de la razón de Estado con las fibras humanas y en este sentido, en esta idea de llevar el Estado y las acciones al presente. Por eso el emblema tendrá un elemento tanto antropológico, cultural, muy relevante en esta época, ¿no? No sé, Sí, doctor. yo nada más para redondear diría que el emblema, la palabra emblema se utiliza de dos maneras. Se utiliza como escudo o como eh, escudo de armas, entonces decimos los emblemas, como insignia, como divisa. Y como nosotros lo estamos tratando, pues es como un género literario, por excelencia de la política barroca. Bien, si te parece, Salvador, leemos algunos de los comentarios rápidamente.
el del chat, que dice... Si gustas, los leo. Bueno, muy bien. Muy bien, muy buenas noches a todos, bienvenidos, muchas gracias, muchísimas gracias, doctor Lira. Del Café Literario de la Sala de Lectura Eugenio María de Hostos y Bonilla de Zacatecas, le mandan un saludo y nos mandan un saludo a todos. Bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Saludos desde Chiapas, de don Ernesto de Jesús Espinosa García. Bienvenido, muy buenas noches. Qué gusto que nos visite desde allá. La pregunta de don Ernesto de Jesús es la siguiente. ¿Las imágenes católicas en México durante el virreinato estaban relacionadas con deidades mesoamericanas? Y si gustan, leo la siguiente. Bueno, mejor la dejo porque no vincula. Sí. ¿Quieres responder, Salvador? Sí, bueno, a ver, es que, bueno, es un tema muy complejo, ¿no? Porque, bueno, quizá sale un poco y no, vamos a decirlo, ¿no? Sale un poco y no. Hay un proceso de reinterpretación y de reescritura en muchos casos, ¿no? No digo en todos, pero en muchos casos hay muchos elementos de reescritura. Y más allá pienso yo, de hablar de imágenes católicas, pues sí, en efecto, de alguna manera, en muchos momentos, en muchos espacios, se aprovechan ciertas temporalidades o ciertos elementos del calendario o ciertas imágenes o ciertas festividades para, de alguna manera, hacer esta acción sincrética que se dará entre la religión católica y los procesos en determinados contextos, ¿no? No podríamos, desde mi punto de vista, hablar así a rajatabla porque no fue un proceso que se dio a rajatabla, ¿no? O sea, no es lo mismo pensar este proceso de, vamos a decirlo, de educación espiritual en la Ciudad de México que en Zacatecas, por ejemplo, y que en Chiapas, ¿no? Porque en Chiapas inclusive hay regiones y ahí el asunto es muchísimo más diverso, ¿no? Ahora, que sí se pensó para el caso emblemático, sí. Ahí tenemos al caso de Sigüenza y Góngora, cómo hace toda una emblemática en el Teatro de Virtudes Políticas con los Reyes Aztecas, por ejemplo, ¿no? O bien, un caso zacatecano que creo yo merece un estudio importantísimo es la obra de la provincia, la conquista de la provincia por parte de los franciscanos, ahora se me fue el nombre, pero donde el franciscano habla que la conquista, o sea, que por ejemplo hace una apología, ¿no? Ahí enorme, donde dice, bueno, los aztecas no pudieron conquistar los chichimecas, los españoles conquistadores no pudieron conquistar, los únicos que no conquistaron fueron los franciscanos y a través de la imagen de la Virgen de los Zacatecas, ¿no? Y entonces hay todo un proceso de reescritura de estas imágenes. Pero entonces, creo yo, digo, para no dar una respuesta irresponsable, de alguna manera, no podríamos hablar a rajatabla, por un lado. Habría que pensar en casos y en estos casos pensar estos procesos justamente pues sí, de intercambio, de adaptación, de reescritura, pues, ¿no? Para este tipo de procesos, ¿no? Muchas gracias, doctor. De Nelly Sigot, muy buenas noches, bienvenida. Felicitaciones por el seminario. Muchos temas quedan abiertos, como el Concilio de Trento y el arte, o los comediantes que explicaban los emblemas en las fiestas, o las representaciones de las fiestas como la de la Plaza Mayor de Madrid que mostró el doctor Lira, entre otras cosas, y el mismo concepto de fiesta barroca. Y bueno, de Sofi Segarra, muy buenas noches. No, igual nos agradece. Oye, por el... Perdón, ¿sí? Nada más comentar. Por supuesto. Un saludo a Nelly Sigot. Muchas gracias por su comentario. Nos honra con su presencia. Por el que no sepa, pues es una de las historiadoras del arte más importantes que hay en México, más reconocidas. El Colegio de Michoacán. Y efectivamente aquí hay muchos temas muy interesantes y los iremos tocando, yo creo, en próximas tertulias o workshops o como le queramos llamar, ¿no? Todo lo que dijo Nelly es muy importante. El puro Concilio de Trento da para muchísimo, ¿verdad? Y te voy a invitar, Nelly, un día de estos. Muy bien, gracias. De Sofi Segarra, de nuevo muy buenas noches, además de agradecer por el interesante conversatorio, señala:
Desgraciadamente, en pregrado de literatura no se imparte emblemática como curso. ¿Está más emparentada con filosofía o con latín? Eso es un enorme debate, porque, por ejemplo, vamos, en muchos espacios ya ni siquiera dan el curso de literatura novohispana. Y ya no se quita literatura novohispana y pues, vamos, es un género que empieza su decadencia en el 19. Entonces, pues sí, no hay, digamos, bueno, el Colegio de Michoacán, cual también le extiendo un cálido y afectuoso saludo a la doctora Nelly, fueron de los primeros centros que trabajaron esta idea de literatura emblemática. Actualmente en el doctorado en literatura literatura mexicana de la UNAM, hay un curso nada más de emblemática, pero es hasta ya doctorado. Y sí, en efecto, o sea, son contadísimos en México los centros donde se hacen cursos de emblemática. Yo ahora estoy ahí en el Centro de Actualización Magisterio, en mi centro, tratando de instaurar una cátedra de emblemática, pero pues sí, tenemos un montón de dificultades y pues también tiene que ver, por otro lado, en este sentido, pues de alguna manera somos muy pocos los investigadores que estamos trabajando estos temas en la actualidad, ¿no? O sea, y luego siempre nos vemos en los mismos congresos, en fin, ¿no? Pero sí, y si lo pensamos en filosofía bueno, yo desconozco, creo que esto no se ve en filosofía, desconozco, si es así, corríjanme, pero creo que estos temas de emblemática no se ven en filosofía, al menos en México. Y bueno, claro, en estas carreras de lenguas clásicas, pues se ve esta parte de la literatura latina y griega, claro que se ve, pero creo yo que se mira más sobre todo en el aspecto de la filología grecolatina, ¿no? Justamente a mí me da o sea, me gustan mucho estos congresos de emblemática que se hacen en España, que son los que han tenido esta continuidad, y se ve claramente esta enorme diferencia, ¿no? ¿Quiénes son? Bueno, yo siempre estoy como en medio, pero están los historiadores del arte, los filólogos latinos, ¿no? Y pues cada quien trabajando desde sus trincheras, y pues es Y los interesantísimo. historiadores del derecho. Y los historiadores del derecho, por supuesto, ¿no? Claro. Entonces, sí, pero yo que sepa, está sí, lleno de abogados. Sí, pero yo que sepa, o sea, o sea, no hay una cátedra. no de abogados, que el emblema tiene muchos contenidos jurídico-políticos. Entonces, esto que preguntaba, pues yo opino igual que tú y que es multidisciplinario, aunque los que han llevado la batuta, hay que decirlo, pues los historiadores del arte. Historias del arte, claro. A mí me tocó participar en los primeros congresos de emblemática aquí en México organizados por el colegio, que fueron los famosos seminarios Filippo Piccinelli, y bueno, pues ahí un día se me ocurrió decir que la emblemática era una disciplina de juristas, ¿no? Que los principales emblemistas que hubo, pues fueron juristas. Eso no quiere decir que el jurista se dedique a dibujar emblemas, pero sí que tienen un alto contenido jurídico y desde luego pues estético, artístico, filológico, literario, o sea, y algo que no sea, que se estudia poco, pues es el contenido de pedagogía política que tiene. Muy bien. Nada más para ya concluir. para apreciar, dice muy bien la doctora Nelly Sigó, y recordar el centro que hace José Pascual Buxó, ¿no? Que también entrega el centro que hace José Pascual Buxó y todo el equipo de trabajo que hace respecto a la emblemática, ¿no? Que sí, en efecto, y sobre todo la emblemática novohispana, que es importantísimo lo que hace en la UNAM, ¿no? Ahora en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, ¿no? Donde está ahora Tadeo Stein, está Dalmacio Rodríguez también, trabajando, y gente muy, muy seria, muy importante, ¿no? María Dolores Bravo, por supuesto. Muchas gracias. Algunas personas, Flor Marina, Aline Heidi Abad, nos piden fecha para el siguiente conversatorio, por supuesto. Eduardo Ricaño, gracias.
hay que estar al pendiente de la página www.vgracian.com.mx. Así es. No por otra razón, sino porque tenemos que acordar aquí el doctor Lira y yo. Muy bien. Rebeca Chong, muy buenas noches, bienvenida. Nos da las buenas noches a todos de igual manera y nos pregunta si podrían hablar un poco sobre la influencia de reminiscencias del arte precolombino en el arte conventual y pintura mural novohispana o recomendar algún autor. Bueno, es que la idea de este seminario es hablar de literatura. Eso ya se sale un poco de nuestro... Muy bien. El hecho de que hablemos de imágenes son imágenes literarias, ¿no? Así Entonces, es. sale un poquito. Gracias, doctor. Consuelo Chufani nos señala que estos géneros son de origen medieval. Nelly Sigot, de nuevo, nos señala, recuerden a José Pascual Bouchot. Sofía Segarra también nos dice, en Perú me he enterado de la existencia de emblemática por los seminarios de historia del arte, más o menos citados por historiadores y por teólogos. Es por esto que me ha sorprendido este conversatorio en el que se le ha vinculado con la literatura. En la carrera de literatura apenas hay un curso de literatura virreinal. Y son todos los comentarios. Muy buenas noches y muchas gracias. Hay unos comentarios, nos saludan desde Perú y Honduras, muchos saludos. Así es. Y Honduras, para Zacatecas y para todas las partes donde nos están escuchando y pues estamos al pendiente de acordar, doctor Lira, cuando nos volvemos a ver e invitamos a nuestros amigos al workshop. Estén al pendiente, lo publicaremos en la página del Centro de Estudios Baltasar Gracián, a nombre del cual les agradezco su presencia y los invito a visitar la página. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador Lira. No, al contrario, muchísimas gracias a todos por tu presencia. Qué gusto. Estamos aquí. Gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gildardo. Bienvenido, muchas gracias. Gracias. Y gracias también a Eunice, que está en... Muy buenas noches, Juni. Gracias. Hasta luego, gracias. Y desde luego a Nelly Sigot sí, claro. Y sus interesantes comentarios. Muchas gracias a todos. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Adiós.